Alberto, abril de 2013 era otro Alberto. El otro yo de... El otro día Kovadlov lo describió muy bien en otro canal, colega. Vamos a ir a Peti a hablar de todo, porque no sé por dónde empezar, pero vamos con el Alberto del 2013, que era con menos canas, ¿no? Pero canoso igual, con ese bigote mostachol impresionante. ¿Qué vas a decir? Nada. Vamos al Alberto del 2013 y con este Alberto pasamos a Luis Petri. Buscarán jueces peronistas. Y digo yo, los jueces peronistas tendrán que tener disciplina partidaria con los que nos hicieron jueces. La justicia es perversa, no funciona, es dañina. ¿De quién es la culpa? Miren, de la política. Estos jueces, el 55% de los jueces que existen, los nombró el gobierno. Si son malos, es culpa del gobierno si no tiene obligación de nombrarlos. Esta es una enorme ficción, es una enorme mentira. Vamos a seguir exigiendo que las 2/3 partes del Consejo deban votar para echar un juez. No lo dije yo, lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Nico. La que se beneficia con el crimen es Nico. Bueno, hola Petri, ¿cómo estás? Te saludo oficialmente. Muy bien, ¿vos? Yo muy bien, acá. ¿Cuál de todos los Albertos es ese Alberto? Vi este video en tus redes sociales y dije, pongámoslo para hacer el pase. Ese es el Alberto más genuino y ese de alguna manera es el Alberto que desenmascara al actual Alberto Fernández en su idea de, por ejemplo, aprobar una reforma a la ley de Ministerio Público o eventualmente una reforma judicial. El kirchnerismo se queja del lawfare y de la mesa judicial, pero lo que no dice es que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Carlos Kirchner nombraron más de 580 jueces. Lo que no dice el kirchnerismo es que desde el 83 hasta ahora, hasta el día de hoy, tuvieron mayoría siempre, inequívocamente en el Senado de la Nación, que es el que le presta acuerdo a los jueces. ¿Esto qué quiere decir, Viviana? Que los jueces en la República Argentina han pasado inevitable e invariablemente por el sedazo del peronismo y del kirchnerismo, con lo cual no se pueden hacer los desentendidos respecto de lo que está ocurriendo acá. Y ese Alberto Fernández lo que decía justamente es que esos jueces nombrados por el peronismo, posteriormente se les exige que en sus sentencias manifiesten y demuestren su militancia. Lo que pasa es que los jueces son como algunos periodistas mercenarios, ¿no? Tenemos uno que es un amigo en común de varios ya, que son oficialistas siempre. Bueno, los deberían ser independientes siempre. Está bien, bueno, pero a veces uno siente que son un poco oficialistas. Bueno, lógico, pero es este sistema de selección, claro, donde vos tenés, por un lado, un Consejo de la Magistratura que en algún momento estuvo cooptado por el kirchnerismo, tenés la Presidencia de la Nación, que mayoritariamente, salvo las excepciones de Alfonsín, de la Rúa 2 años y de Macri 4 años, que desde el 83 hasta ahora ha estado mayoritariamente gobernada la República Argentina por el PJ en sus distintas versiones, y a partir de allí te han cooptado la justicia argentina. Digo, de los 12 jueces de Comodoro Pi, que tanto se habla, 10 los han nombrado gobiernos justicialistas. Y esa es la justicia que fue hecha a imagen y semejanza del justicialismo, de la cual hoy Cristina Fernández de Kirchner se queja y quiere doblegar y colonizar. ¿Y por dónde empieza? Por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son los fiscales los que llevan adelante las investigaciones. Entonces, si no hay fiscales que investigan, si no hay fiscales que acusan, si no hay fiscales que apelan ante la Corte, la respuesta es: hay impunidad. Y esto es lo que están buscando. ¿Y con el caso de Lázaro Báez? Bueno, el caso de Lázaro Báez es emblemático. Vos fíjate, le dan una fianza por 380 millones de pesos. Pero la Cámara acaba de sacar la sentencia donde demuestra que se lavaron 3.500 millones de dólares. Y para mal de Cristina Fernández de Kirchner, dice que no fue de evasión impositiva, fue corrupción de obra pública. Y esto tiene conexión con el resto de las causas, la causa Vialidad, la causa Otesur y el resto de las causas que comprometen a Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que Lázaro Báez se benefició con el Estado y pagó sobreprecios en la obra pública. Esto lo deja sentado este fallo y da el monto para que tengamos una dimensión de los volúmenes que estábamos hablando, de una persona que en el 2003 constituyó una sociedad anónima que se llamaba Austral Construcciones, que previo a eso era empleado bancario y que llegó a lavar dinero por 3.500 millones de dólares y, lógicamente, a celebrar contratos por 60.000 millones. ¿Y cómo hizo? Contratando con el Estado.
A ver, ¿cuál era el negocio? ¿Cuál era la operación que los tipos No, digo, realizaban? ¿cómo es de ser un empleado del banco a ser contratar multimillonario? bueno, O sea, yo esto no solamente te es estaría posible. llegando... Esto solamente es posible cuando hay gobernantes corruptos. O sea, que le sería dan como el las obras ascenso públicas. social. Claro, es el ascenso exacerbado. exacerbado. Sí, exacerbado. Exactamente. ¿Qué pasa? Estos tipos contrataban con el Estado, bajaban los precios. Bueno, la encuesta de Jacobe, corrupción fue... Bueno, y ahí me voy a la nube de referir a palabras, esto. ¿no? Bajaban los precios, ganaban las licitaciones, les daban un adelanto, todavía no empezaba la obra pública, les daban un adelanto de esa obra pública, ese adelanto se lo quedaban, nunca hacían la obra pública, y después pedían un reajuste de precios. Y a partir del pedido de reajuste de precios empezaba a litigarse sobre si se debía o no se debía hacer la obra, pero ya tenías el adelanto y ya esa plata era tuya. Y lógicamente esa plata después la tenías que devolver. ¿Cómo la devolvías? Y se devuelve con hoteles, por lo general, ¿no? ¿Qué tan complicada está Cristina en esta causa? Digo, Si hay una justicia independiente, muy. Digo, si en la República Argentina tenemos jueces y fiscales independientes, está claro que está muy complicado, porque Lázaro Báez no era un desconocido del expresidente y el expresidente de la Nación. Era un socio estratégico, era socio además en algunos negocios. Con lo cual, esta condena... bueno, hay a Lázaro... otros videos de Alberto también hablando de la relación de amistad Pero de los por Kirchner con supuesto, Lázaro Báez. exacto. Es que Alberto tiene una colección... Bueno, sí, Alberto fue- tiene una colección de videos impresionante, Alberto fue ¿no? el principal opositor durante muchísimo tiempo de Cristina Fernández de digamos, Kirchner. podemos decir que hasta el Dijo mejor. que era desastrosa Cristina Fernández de Kirchner en su manejo con la justicia, en su relación con Vudú y por qué había puesto a Vudú. Como opositor, Alberto Fernández era mejor que ustedes como opositor. Fue un gran opositor como Alberto Fernández, al menos fue un constructor de frases célebres. Digo que después, con el devenir del tiempo, han quedado imborrablemente grabadas, ¿Cuáles? teniendo en cuenta... ¿Cuáles? Sí, Recordame por alguna. ejemplo, cuando decía que Cristina Fernández de Kirchner era desastrosa, su segundo mandato había sido desastroso, la inclusión de Vudú como vicepresidente era desastroso, que él no había estado en este proyecto o en el proyecto que encarnaba Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner para tener a tipos como Vudú, por ejemplo. Esta lo decía. O lo que dijo del memorándum con Irán, creo que eso es lo más grave. Que dijo, el memorándum con Irán se hizo para borrar las huellas de un delito, del delito precedente, y se involucró al Congreso de la Nación, y por eso se aprobó por ley, para borrar el delito que se había cometido en el gobierno. Esto, digo, y esto lo dijo públicamente en un canal de televisión, en una entrevista, todo el tiempo está saliendo en redes sociales, que había cometido 2 delitos y había involucrado al Congreso Y para entonces, borrar las huellas. digo, porque es grave, obviamente. ¿Quién es? Bueno, ahora, ¿qué dice? Que no lo dice como profesor de Derecho, que estas cuestiones que incluso llegó a escribir columnas, Viviana, columnas en La Nación, donde criticaba el memorándum con Irán porque decía que había sido para levantar las alertas rojas a los iraníes que estaban siendo investigados en la República Argentina. Esto lo dijo públicamente y lo escribió y lo firmó. Lo que sucede, lógicamente, es que ahora dice que no, que esas eran definiciones políticas, no como profesor de Derecho penal, que siempre se jacta que es, sino que eran definiciones políticas, pero que fueron las que lo llevaron a pelearse y que por eso, en definitiva, hoy están saldadas desde la política. Pero lo cierto es que los hechos están, y lo cierto es que las definiciones que da él son definiciones jurídicas y que hoy están siendo tomadas como base por la justicia para eventualmente... Él igual dice que no se pelearía nunca más con Cristina porque si no vuelve ¿Y cómo Macri. se va a pelear? Si no vuelve Macri. Pero ¿y cómo se va a pelear? Si estando fuera de la política, siendo prácticamente un lumpen de la política, Cristina Fernández de Kirchner lo elige ella como su candidato a presidente. Digo, le debe la vida política a Alberto Fernández. Recordemos que era Alberto Fernández previo a ser nominado, en un caso atípico mundial, por la expresidenta de la Nación como candidato a presidente. No era absolutamente nada. De hecho, una semana antes, el propio presidente había dicho que necesariamente Cristina Fernández de Kirchner tenía que ser la candidata a presidente del Frente de Todos. A él con una embajada en España. Porque de lo contrario, iban a gobernar desde el Instituto Patria y quien estuviese en la Casa Rosada iba a ser un títere. Eso lo dijo una semana antes, casi premonitoriamente de lo que después termina ocurriendo, porque prácticamente en todas las cuestiones centrales, estratégicas, la que toma la decisión final, la decisión última, pareciera ser que no es Alberto Fernández, pareciera ser que es Cristina Fernández de Kirchner, y esto es lo que ha llevado a que se devalúe la autoridad presidencial. Esto es lo que ha llevado a que se pierda el valor de la palabra que tanto reivindica muchas veces Alberto Fernández, teniendo en cuenta que tenés una vicepresidenta que lo termina desdiciendo muchas veces
y se terminan haciendo las cosas que muchas veces la presidenta quiere, la vicepresidenta quiere. Se supone que mañana, y vamos a consultar también a Bataglia, hay restricciones, van a anunciarlas. ¿Qué sabés vos? Mira, yo lo que sé, que el gobierno se equivocó. Se equivocó porque si tenía que empezar a restringir algo no eran las escuelas. Está claro que el virus avanza, está claro que hay mayor letalidad que el año pasado. Ahora, también está claro que somos que estamos siendo gobernados por un gobierno de improvisados, de inútiles y de incapaces. ¿Por qué te digo esto, Viviana? No, sí, no te ahorraste una palabra. No me ahorré ninguna, pero no nos podemos ahorrar palabras para calificarlo. No, es fuerte. Desde agosto, Viviana, en Europa se vive la segunda ola. Con planificación se hubiera resuelto todo de otra manera. Desde agosto en Europa se vive la segunda ola. Se sabía, desde octubre, que la segunda ola era más letal que la primera. En Europa, la primera ola se llevó a 130.000 personas. La segunda, hasta diciembre, se llevó a 150.000. El gobierno solamente tenía que verificar esos datos para darse cuenta que tenía que testear más, que rastrear más, algo que no hizo durante la primera ola, que tenía que vacunar más. El gobierno se confió, se cruzó de brazos, negoció con AstraZeneca, rechazó a Pfizer, rechazó el mecanismo COVAX y negoció por la mínima. Vos fíjate las torpezas de estos tipos. Rechazan a Pfizer, ahora, que les había dado 13 millones de vacunas. Pero ahora Vilma Ibarra está hablando con Pfizer. Vilma Ibarra. Bueno, bienvenido. Pero digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio que no nos enteramos que no llegaron las vacunas suficientes? Vos imaginate, se hace una ley de vacunas e imagen y semejanza de los pedidos de los laboratorios, entre ellos de Pfizer. Pfizer hace pruebas en la República Argentina que involucran a 6.000 Pero después argentinos. Hay un misterio Pfizer que nadie sabe qué fue lo que pasó. Bueno, Pfizer le ofrece a la Argentina darle prioridad en las vacunas. El gobierno argentino no la acepta, vaya a saber por qué. No aclarado ¿Por qué no tenemos demasiado. Derecho nosotros los argentinos a saber por la letra chica de ese por qué no? Porque esa ley de vacunas lamentablemente establecía una cláusula que para mí es gravísima, que es la de la confidencialidad. Vos podés establecer la confidencialidad respecto de la fórmula. Está claro que los laboratorios protejan sus patentes y sus invenciones. Coca-Cola no te va a dar su claro. fórmula, pero... Ahora, confidencialidad respecto de los pagos, de las formas, de los plazos. Me parece que eso debería ser absolutamente público. Totalmente. Bueno, no se cerró contrato. Además lo pagamos nosotros. Exactamente, lo pagamos nosotros. ¿No? Obvio, no es un regalo de Alberto. Exactamente. No se cierra con Pfizer. Con el mecanismo COVAX... Pero perdón, no se cerró con Pfizer, pero ahora Vilma Ibarra, digo, ¿qué pasó entre esa situación y esta? Supuestamente lo que dice es que no llegaban a un acuerdo por una palabrita que era negligencia, que en definitiva terminaban haciendo responsable a Pfizer en supuestos de negligencia y esto era lo que Pfizer no toleraba. Pero esto se solucionaba en 10 minutos. Digo, estamos hablando de que estaba en juego la vida. No es lo que dijo Patricia Bullrich ayer, ¿no? ¿Cómo? Ella, no es lo que dijo Patricia Bullrich ayer en ese no sé qué dijo. No, ella habló de otras condiciones más gravosas para la soberanía nacional, por ejemplo, ¿no? Pero las condiciones gravosas... Que se pedían cauciones que Patricia Bullrich dijo igual que en otros países. O sea, no es tanto eso, sino esto otro. Mira, ¿no? hay una carta... Lo dijo Bullrich. El presidente de Pfizer le contesta a Alfredo Cornejo, a Graciela Ocaña y a Claudia Najul, que le hacen en diciembre. Y en esa carta, Pfizer reconoce, entre otras cosas, que le había dado prioridad a la República Argentina, pero además de reconocer que le había dado prioridad por estos ensayos clínicos que se habían hecho, que las condiciones que ofrecía la República Argentina eran las mismas condiciones con las cuales había pactado con el resto de los países. Digo, no habían condiciones exorbitantes. De hecho, las condiciones exorbitantes ya habían sido aceptadas en la ley de vacunas. Y estamos hablando de millones de vacunas. Entonces, a ver, hubo muchísima improvisación. Volvamos. La segunda ola que conocían cómo iba a venir en Europa. Las vacunas que se abrazaron a 20 millones de vacunas, todavía estamos esperando las vacunas de AstraZeneca, Vivi. ¿Qué distinta sería la realidad de Argentina si en lugar de tener 8 millones de vacunas en el país, ya contáramos con 20 millones de personas vacunadas, y tenés donde el 50%... todas las personas de riesgo, todos los médicos, todos los esenciales estuviesen vacunados? Digo, totalmente distintas. Hoy no tendría que el presidente estar reunido con los gobernadores viendo cuáles iban a ser las restricciones. Sí, más vale tarde que nunca, pero tarde. Bueno, en Israel, hoy se están reuniendo para ver cómo sacan las restricciones. En Nueva York la gente ya está sin barbijo, que es lo único que les envidio. Pero vos fíjate, no termina ahí. No termina ahí. Recién hablaban de las toneladas de oxígeno
A Bolivia, que mandamos a febrero Bolivia. se habían dado a Bolivia. 10 toneladas de oxígeno. Me parece fantástico que seamos solidarios. Pero primero planifiquemos para no quedarnos desabastecidos los argentinos. Resulta que tenemos problemas de abastecimiento y hace 2 meses atrás le dimos 10 toneladas de oxígeno a Bolivia. Me parece que hay una falta de planificación que es evidente. Y lo más grave es que se robaron las vacunas, digo, impunemente, se robaron las vacunas y hoy no aprenden. Porque hoy, más allá de que esto no sea un robo de vacunas, es exorbitante que se les esté entregando a quienes manejan planes sociales 70.000 vacunas, cuando todavía no tenemos vacunados a las personas mayores en la República. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es un gobierno que tiene las 2 prioridades cosas. cambiadas. Una, eso, contame ahora, y otra es que vuelvo atrás, porque como pueblo, como sociedad, tenemos que saber por qué Vilma Ibarra está ahora negociando con Pfizer y lo que pasó en el medio. Porque la gente que se quiso vacunar y que no pudo, digo, hablábamos recién con Raúl, yo me escribí el año pasado con Raúl y me mandaba él las fotos con sus nietos a través de la reja de la ventana de su casa y no los podía ver, como tantos abuelos que no vieron a sus nietos. Y él no puede dejar de pensar, como la mayoría de la gente grande y ahora también los jóvenes, en que les puede pasar lo que nos puede pasar. Entonces digo, como sociedad, ¿cómo le reclamamos esa información a este gobierno? Bueno. Contame, Flaco, contame la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él no está vacunado el 50% de la población. Nosotros eso es lo que le pedimos. Si hubieran llegado esas vacunas, estarían la mitad de los hoy argentinos tendríamos vacunados. la mitad de los argentinos vacunados y hoy no tendrías que sufrir restricciones, hoy tendrías complicaciones. Como no te estarían amenazando que no tenés oxígeno, ni cama, ni respiradores. Ni tendrías la curva de contagios es psiquiátrico que hoy tenés. eso, Exactamente. ¿Viste? Ni tendrías el temor que hoy existe de si suprimís o restringís circulación, escuelas... Sí. O vaya a saber lo que suprimas. El problema es que el gobierno negoció mal. A ver, siendo bien pensados, siendo mal pensados, podés pensar cualquier cosa. Vamos a pensar bien. Siendo bien pensados, el problema es que el gobierno se casó con un laboratorio que fue AstraZeneca que no cumplió. Y cuando no le cumple a AstraZeneca, cuando pierde a Pfizer, sale como plan B a abrazar la vacuna Sputnik. Porque no era el plan inicial. Pero y pará, porque estoy pensando, vos decís algo pasó, pensemos bien, Ginés no está más. ¿Crees que también Ginés tuvo algo que ver con eso y nosotros tampoco nos entremos? Yo creo que debe haber habido un país serio tampoco puede ser que Ginés haya desaparecido y no sepa por nada de Ginés González García. Y esto lo saben todos, es que a partir de la invención de la vacuna por varios laboratorios ha habido un lobby formidable, Viviana, y esto es innegable. Y cada laboratorio ha hecho lobby. El propio laboratorio Richmond decía el otro día que cada vez que iba a algún estamento oficial para hacer algún trámite se encontraba con gente de AstraZeneca que de alguna manera dificultaba el proceso para que la vacuna Sputnik se realizara en la República Argentina. No podemos ser ingenuos de que no haya habido lobby. ¿Qué opinas de lo de Richmond? Porque hubo un adelanto del Estado de 40 millones de dólares, no está claro el proyecto, son amigos del poder. Bueno, a mí me parece que hay que transparentar todo esto. Digo, acá el gran problema es que no tenemos datos y no tenemos información. Y no tenemos información porque se votó una ley, yo no la voté anticipo, se votó una ley en donde se estableció la confidencialidad absoluta de los contratos que se celebren. Eso es indignante. Entonces, vos no tenés acceso a los plazos, a los montos, a las formas, a la distribución, absolutamente a nada. Te enterás, vos fíjate, la carta que manda el presidente de Pfizer dice, muchas cuestiones no las podemos develar porque fueron bajo acuerdos de confidencialidad. Con Vaca Muerta también pasó lo mismo. ¿Cómo? Con el anterior gobierno de Cristina y con el de ustedes también, donde Laura Alonso dijo que iba a blanquear todo. Pero esto fue especialmente para estos contratos. Bueno, Digo, pero porque digo, después, es la práctica, no, pero fíjate del que hay una cosa que vos no estás omitiendo y que me parece que es importante destacar de hace por lo menos 3 años atrás. Tenemos una ley de acceso a la información pública. Ahora, que se sancionó hace 3 años atrás, estos contratos fueron exceptuándose de esta ley. Entonces, nosotros no tenemos información, no se sabe, no tenemos cronograma de vacunación. ¿Por qué no tenemos cronograma de vacunación? Porque, claro está, el cronograma de vacunación tiene que estar implícito dentro de los contratos, donde las compañías se obligan a hacer las remesas y las entregas en determinado tiempo. Plan de vacunación hay. Lo que no hay un cronograma de entrega de dosis. Pero lógico. Claro. Como sí tienen otros países. Pero decime vos cuándo, a ver, si hay plan de vacunación y vos lo conocés, sí. ¿Cuándo llegan vacunas de AstraZeneca a la República Argentina? ¿O cuándo llegan vacunas de Sputnik? No hay fechas ciertas. Bueno, de hecho, claro, nos entonces no hay plan. Cuando parten los vuelos hacia, el plan vamos hacia China viendo. o Rusia. El plan es el vamos viendo. La pregunta es, Luis, ¿en algún momento la oposición durmió o estuvo ausente o le faltó firmeza
Digo, en la salida de Ginés, digo, para mostrarse que está más Yo he visto categóricos. canales de noticias que dicen en los graph que la oposición traiga las vacunas que no. Bueno, mirá. O sea, esto es una locura, ¿no? Primero, Es la salud de la gente. Yo no creo que la oposición haya dormido. En el mes de diciembre, mira, en el mes de diciembre, previo al escándalo del robo de las vacunas, que esto es gravísimo, esto ya... Primero, primero Guelard advirtió, ojo con lo que va a pasar en Ezeiza. Guelard ya lo dijo, lo vio antes que nadie. Pero por venía supuesto, de China. tal cual. Sí, venía de China, o sea que ya él dijo, mientras decían un tecito caliente, y el dengue va a ser peor, Guelard, Diego, dijo, esto va a pasar, ojo. Tuvimos un ministro que el 26 de enero del año 2020 decía, le tengo más miedo al dengue y al sarampión que al Está bien, pero coronavirus. porque ahora vamos a ir a los planes sociales, pero yo digo, en un país serio, bueno, no pasa lo que pasa en Argentina y todo sigue de largo, pero no sabemos nada de Ginés. ¿Qué va a pasar con Ginés? Un vacunatorio VIP. ¿Cómo puede ser que Ginés esté en la casa como un pancho o no sé dónde está, haciendo su vida normal y todo, y digamos, hizo un vacunatorio VIP? ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, a ver. ¿Y qué va a cumplir? Perdón, Viviana, lo más grave es que la justicia no lo citó todavía. Por eso. Eso es lo más grave. Pero por eso, digo, ¿y la justicia con Ginés? Nosotros ya presumíamos que iba a haber un manejo irregular. ¿Por qué? Por todas estas condiciones que rodeaban la vacunación, por estas cláusulas con las cuales se habían celebrado los contratos con los laboratorios. ¿Qué hicimos en diciembre? Presentamos un proyecto y dijimos, bueno, esto hay que darle máxima transparencia. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente desconfiaba de las vacunas porque no había información. Y para que la campaña de vacunación fuese exitosa, la gente necesitaba estar empoderada en información. Dijimos, convoquemos a una bicameral de control y seguimiento de todo el plan de vacunación. Nos dijeron que no, tienen mayoría, obviamente. Prácticamente nos dijeron que éramos unos irresponsables, que queríamos desviar la atención. Empezaron a inscribir a personas en los comités y las unidades básicas. Agarramos, pegamos el grito en el cielo, dijimos, pero si hay centros de salud, si hay hospitales, si hay vacunatorios, ¿por qué están inscribiendo en las unidades básicas? Nos dijeron, no politicen esta cuestión, pero si ustedes le están politizando, si me están metiendo a gente en las unidades básicas a inscribirse para recibir una vacuna y nos acusan a nosotros de politizar. La foto con la B. Claro, nos acusan a nosotros de politizar. A la mamá de un amigo mío, una radical de toda la vida, le hicieron, la vieja dijo, más claro. Sí, me la vas a dar. Y después lo más grave, lo más hizo grave. así, quería la vacuna, quería la vacuna hago como toda sea. la B que quieras y no me importa. Pero para, y el tema de los planes sociales y la gente que... Bueno, a mí me parece una locura. Ya tenemos 5.000 delincuentes afuera que lo sacaron en pandemia. Había 5.000 más, 4.500. Sí. Se supone que también puede que estaban pensando en sacar otros 5.000. Fíjate esto. O sea, y ahora ¿cuáles son las prioridades? Porque recién decía que la gente de las funerarias y los del cementerio dicen, voy a hacer un paro. O sea, que te haga un paro el tipo del cementerio es una locura. Bueno, fíjate por qué lo sacan. ¿Por qué? Lo sacan a esos 4.000 con la excusa de que tenían graves posibilidades de contagiarse dentro de los establecimientos penitenciarios. Resulta que, analizadas las estadísticas de contagio, es infinitamente menor. Sí, pero eran violadores, asesinos, o sea, ¿cuál fue el problema? No era gente que si bueno la sacás de ahí se va a la casa y no. Largaste a 4.500 personas. Cuando les dijeron vuelvan, que acabamos de Hola, oso. 200 tipos no volvieron. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace responsable de las víctimas de esos 200 criminales que fueron dejados en libertad con la excusa del COVID y hoy están prófugos cometiendo delitos? Digo, esos jueces tienen que hacerse responsables, como tienen que hacerse responsables todos los que participaron del vacunatorio VIP y facilitaron que vacunas fueran desviadas y que terminaran en hombros de funcionarios públicos. Bueno, pero le pregunto a Dragani, ¿por qué la justicia no lo citó Citaron al que era ministro de Salud? La jueza y el fiscal interviniente están con la investigación desde hace meses. Pero escuchame. Citaron a prestar declaración testimonial al director del Posadas. Declararon varios testigos en esa cadena y todavía no nos citaron a prestar declaración indagatoria a Ginés, algo irrisorio. Que también tendría que... Perdón, y a Bisotti la premian siendo ministra. Pero además no era ahí estamos viendo la foto de los chicos. Además no era colarse en la fila. No. Había falsificación de instrumento público, había malversación de bienes públicos, porque la vacuna adquirida por el Estado es un bien público. Sin duda. Entonces, habían delitos. No era un chiste de un chico de 7º grado que se cola en la fila del cine. Era un delito grave con un bien que es escaso y que tenía la posibilidad y tiene la posibilidad de salvar vidas humanas. Y sobre eso cometieron un acto miserable de corrupción, porque eso es lo que es. Básicamente es un acto de corrupción, de desvío de fondos públicos a un destino distinto al cual estaban orientados. Y esto es lo que nosotros cuestionamos y por eso hicimos pedidos de juicio político, de interpelaciones, de creación de comisiones investigadoras, Vivi.
Hemos presentado innumerables proyectos. Pero bueno, lamentablemente hoy no tenemos mayoría en el Congreso y por eso es tan importante la elección que viene en la República Argentina, porque se definen los equilibrios de poder y a partir de allí, con qué capacidad y con qué poder la oposición puede incomodar a quienes gobiernan y eventualmente evitar los excesos que hoy estamos viviendo. Ahora, Luis, perdón, te quería hacer una pregunta. ¿Vos no crees que el gran problema en el tema de las vacunas fue que el Estado se quedó con la hegemonía de la comercialización y la distribución de las mismas y no permitir que los privados puedan inclusive importar? Bueno, yo lo presenté al proyecto. Porque Patricia Bullrich acá ha dicho que apoyaba que los privados... A ver, con Alfredo Cornejo presentamos el proyecto tanto para que las provincias como para que los privados puedan adquirir vacunas. Está claro que hay que normalizar el sistema de adquisición de vacunas. En un momento de emergencia como el actual, con la creación de las vacunas que es incipiente, lógicamente los laboratorios optaron por venderle a los estados. Pero cuando pasen 2 o 3 años y la oferta se estabilice respecto de la demanda, vas a tener que incorporar a los privados y vas a tener que incorporar a las provincias. Y esto no se trata de privatizar el sistema de salud. Se trata de garantizar que la vacuna llegue más rápido a los sectores más vulnerables. Porque si en definitiva vos tenés la posibilidad de ir a la farmacia y ponerte la vacuna, seguramente estás liberando una dosis de las vacunas públicas para que llegue a los sectores vulnerables. Claro. Y en esa ley le poníamos una condición a los privados. Le decíamos, todas las partidas que ustedes adquieran, del 100% de las partidas, el 10% lo tienen que donar al sistema público para fortalecerlo. Y tienen que seguir el calendario y las prioridades de vacunación que establece el Ministerio de Salud. Para que no venga un chiquito de 18 años que quizás no está priorizado vacunarse cuando el Ministerio de Salud dice acá hay que vacunar a los mayores. Porque esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, Vivi. El coronavirus llegó para quedarse y la vacunación también. Entonces, probablemente todos los años, año y medio, nos tengamos que vacunar y no podemos estar viviendo este calvario de la escasez de vacunas. Digo, no podemos estar viviendo el sufrimiento de no saber si vienen o no vienen las vacunas. Esto nos pasó en este año. Ahora, los años que vienen tenemos que garantizar que la provisión llegue. Ahora, Quiroga está pensando, por lo que hoy me contaban, en la tercera ola, que es la que le parece la más compleja cuando venga el frío. Ojalá que el gobierno nacional esté pensando en lo mismo. La última, ¿restricciones cuántas, cómo, cuáles? ¿Qué sabés o qué imaginás? Yo escuchaba a Mendoza, digo, sí. La verdad es que no se puede volver a fase 1, porque si se vuelve a fase 1, o lamentamos los muertos del COVID o lamentamos a los muertos de la hambruna en la República Argentina. El gobierno tiene que tener empatía con el sector privado, vive en la República Argentina, y eso es lo que les ha faltado. ¿Y sabes por qué les ha faltado? Porque es fácil decir cerramos toda la economía cuando hay funcionarios públicos que a fin de mes terminan cobrando en el cajero el sueldo que les deposita el Estado. Cuando vos sos un privado y te obligan a cerrar, prácticamente, si no la juntás vos, no la junta nadie. Y si tenés empleados, no tenés cómo pagarle. Entonces, para el Estado es facilísimo decir que se cierra la economía y que salen a auxilio. Ahora, salen a auxilio de los privados como benefactor, un Estado que te quiebra la pierna y después te pide que le aplaudas la muleta que le das. Entonces, yo creo que el Estado tiene que hacer un equilibrio entre salud, economía y educación, donde tiene que calibrar mucho para no terminar asficiando a los privados que ya vienen extremadamente golpeados. Sí, ayer en un momento Flavio Mendoza cuando dijo si esto se vuelve a fase 1, yo me fundo, le da de comer a 300 familias, no quiero imaginar el resto de la gente. Ahora, Luis, la pyme, el que tiene 7 empleados. Vivi, con honestidad intelectual, los diputados y senadores también cobran a fin de mes. Todos. Yo no me saco el sayo. Todos los empleados del Estado, funcionarios públicos, jueces, aunque suene a súper demagogia, pero es mucho más fácil, es mucho más fácil para quienes están desde el Estado y cobran un salario del Estado, que no tienen ningún tipo de consecuencia o repercusión, volver a una fase 1 que para un privado que en definitiva, cuando lo vuelven a fase 1, prácticamente lo están condenando a muerte o están condenando a muerte o a su empresa o a su trabajo. Gracias, Luis. Un placer, como siempre, hablando de la economía.